Si alguna vez has sentido que todo a tu alrededor da vueltas o el que da vueltas eres tú, este episodio es para ti. Hola, mi nombre es Johanna Zimmerman, yo soy otorrinolaringólogo y quiero darles la bienvenida a mi consultorio. El día de hoy vamos a hablar sobre el vértigo, sobre sus causas más comunes, cómo saber si se ha originado en el oído y cuándo debes acudir al especialista. El vértigo es una sensación ilusoria del movimiento, es decir, el paciente siente que todo a su alrededor da vueltas o el que está dando vueltas es él, pero es una ilusión justamente. Se estima que el 80% de los episodios de vértigo son de origen periférico, es decir, se originan en el oído, y que cerca del 20% restante se originan en el sistema nervioso central. ¿Cómo saber si un episodio de vértigo se ha originado en el oído? Pues realmente no es tan fácil diferenciarlo solamente con el interrogatorio del examen físico, pero los otorrinos podemos tener una buena idea. Parte de la evaluación del vértigo incluye como un interrogatorio dirigido, donde nosotros le preguntamos al paciente cuáles son las características de lo que siente. Y la primera pregunta consiste en saber realmente si el paciente lo que tiene es vértigo o es otra cosa. Porque el vértigo no es lo mismo que el desvanecimiento, el desmayo, el vahío, la debilidad en las piernas, la fatiga, etc. Entonces, retomando lo del interrogatorio dirigido, nosotros le preguntamos al paciente, una vez que hemos determinado que es vértigo, le preguntamos al paciente cuánto tiempo dura, de qué otros síntomas se acompañan, si se acompaña de dolor de cabeza, de pito en el oído, sensación de oído tapado, pérdida de la audición, si se acompaña de cortejo neurovegetativo, es decir, si el paciente siente que se le estropea el estómago, le dan ganas de ir al baño, tiene sudoración y de otras causas que nos permiten saber si este vértigo, por el contrario, puede ser de origen central. Cuando estamos en presencia de un episodio de vértigo que puede ser de origen periférico, es decir, del oído, generalmente los síntomas son más intensos. Se puede acompañar de los síntomas otológicos que dijimos, sensación de oído tapado, hipoacusia, sordera, pito. El paciente puede tener un cortejo neurovegetativo importante, que se le estropea el estómago, que le dan ganas de vomitar, sudoración en las manos y puede empeorar, digamos, con los cambios posturales. El paciente típicamente dice que cuando se va a agachar o cuando se va a acostar o cuando va a rotar, pues entonces el vértigo empeora. Cuando estamos generalmente en presencia de un vértigo de origen central, es menos intenso, normalmente no se acompaña de cortejo neurovegetativo, no suele acompañarse, digamos, de síntomas otológicos y un signo de alarma es que puede acompañarse de signos de focalización neurológica, es decir, el paciente puede sentir debilidad en alguno de los miembros, un brazo, una pierna, puede tener visión doble, puede tener dificultad para hablar o alteración del estado mental. Ahora, en el caso del vértigo periférico, ¿cuáles son las principales causas? Tenemos, la primera es el vértigo posicional paroxístico benigno. Lo vamos a partir en pedacitos. Vértigo porque es un vértigo, posicional porque tiene que ver con los cambios posturales, paroxístico porque aparece súbitamente y benigno porque es benigno. Entonces, en este caso lo que sucede es que hay una alteración en las otoconias, que son unas piedritas que están dentro del laberinto y que pueden, al salirse, digamos, de su sitio, pueden desencadenar esa respuesta vertiginosa, súbita, intensa, pero que es de poca duración. Otra de las causas es la migraña vestibular. En el caso de la migraña vestibular se acompaña de episodios de vértigo que pueden durar minutos o a lo mejor hasta horas, que pueden acompañarse de síntomas como dolores de cabeza, aura, sensibilidad a la luz y sensibilidad al ruido. Cuando los pacientes acuden a la consulta, muchas veces les comento que la migraña y el vértigo a veces parecen como primos hermanos, porque es posible que un paciente con vértigo padezca de migraña y un paciente con migraña padezca de vértigo. Entre otras de las causas tenemos la neuronitis vestibular,
que es una afección del nervio vestibular. El nervio vestibular es el que conecta el oído interno con el cerebro y lleva la señal encargada del equilibrio. Pueden haber neuropatías vestibulares, a veces no se sabe la causa, en otras ocasiones puede ser a causa de virus, y estos episodios son muy intensos y pueden durar de horas a días. Otra de las causas de vértigo periférico frecuente o relativamente frecuente es el síndrome de Meniere y se acompaña de episodios de vértigo que pueden intensos, que pueden durar horas. Se acompaña de hipoacusia fluctuante, de pito en el oído y de sensación de presión en el oído. Es importante recordar que el vértigo no es lo mismo que la laberintitis. La laberintitis literalmente es una infección del oído interno que puede ser de origen viral o bacteriano y que normalmente puede ser a consecuencia de una otitis media aguda. En el caso de la laberintitis, cursa con vértigo, con fiebre, con náuseas, vómitos e hipoacusia. Del mismo modo, es importante aclarar, porque existe mucha confusión al respecto, en sí los problemas de la columna cervical producen vértigo, y la respuesta definitivamente es que no. El vértigo cervical no existe. Algunos pacientes con algunas alteraciones de la columna cervical, como las hernias discales o la tensión muscular, pudieran tener algunas manifestaciones vagas, pero eso realmente no es vértigo. Del mismo modo, algunos pacientes con vértigo, para evitar esas crisis, pueden adoptar algunas, digamos, posturas que pudieran producir después síndromes dolorosos de la columna cervical. Pero la conclusión definitiva es que el vértigo cervical no existe. Lo que sí existe es un tipo de vértigo vascular que es la insuficiencia vértebro-basilar. Y en lo que consiste es a una disminución del riego sanguíneo del sistema vertebral basilar. Y esto produce un vértigo periférico de origen vascular que puede cursar justamente con vértigo, pero puede haber alteraciones del habla y pueden haber parecias en la cara. Lo que sí existe es el síndrome vértebro-basilar, que se refiere a un síndrome vertiginoso de origen vascular que es consecuencia de la insuficiencia, o sea, disminución del riego sanguíneo del sistema arterial vértebro-basilar. Y entonces cursa con vértigo, con dificultad para hablar, con síncope, con disminución de la sensibilidad y hormigueo de la cara y del cuero cabelludo. Es importante buscar atención médica urgente si el vértigo se acompaña de dolor de cabeza intenso, fiebre, debilidad, dificultad para hablar o visión doble, porque esto puede ser señal de algún problema en el sistema nervioso central. Entonces, si en algún momento has sentido que todo te da vueltas o conoces a alguien que le ha pasado, compártele este video que puede serle de utilidad. Espero que esta información te haya sido útil. No olvides comentar si has sentido algo parecido a esto. Te invito también a suscribirte y que me acompañes en el próximo episodio.